Dentro de los contenidos que estudiaremos el día de hoy está el concepto de homeostasis, el concepto de adaptación celular, la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia, la metaplasia y las acumulaciones intercelulares, así como las calcificaciones patológicas y el cambio hialino. Para empezar a hablar sobre el concepto o sobre el tema propiamente dicho de que son las adaptaciones celulares, tendríamos que tener en cuenta que viene a ser la homeostasis. Y la homeostasis viene a ser un principio fundamental de la fisiología, ya que las células necesitan de un medio interno que posea ciertas condiciones que la mantengan funcionando de una forma óptima. De tal forma que el pH, la concentración de sales, la temperatura y el volumen deban de permanecer dentro de ciertos rangos para que la funcionabilidad de las células no se vea afectada. A esto se le llama una homeostasis o el mantenimiento del medio interno en condiciones relativamente constantes o en equilibrio. Si las condiciones, en este caso, si las condiciones del medio interno o del fluido extracelular son favorables, cada célula se mantiene viva y por lo tanto su aportación funcional es adecuada para los tejidos de la cual esta célula forma parte. De manera similar, estos tejidos van a contribuir también a los órganos que ellos forman, ¿no? Y que estos órganos a su vez pues forman los sistemas. De lo que nosotros estamos hablando nos puede llevar a construir un ciclo o lo que nosotros podemos llamar un ciclo homeostático en que los sistemas del cuerpo trabajan interdependientemente para dar su contribución funcional para el mantenimiento adecuado del líquido extracelular o lo que va a ser el medio interno. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que una de las funciones primordiales de todos los sistemas del cuerpo, ya sea el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el reproductivo, el circulatorio, es mantener una estricta regulación de qué, del volumen de la temperatura, del pH y la concentración del medio interno, de tal manera que cada célula que va a estar comprometida a contribuir funcionalmente a la economía del cuerpo en su conjunto se permanezca de manera estable. Ya que recordemos que la unidad es la unidad básica, funcional y estructural de todo organismo. Y en base a ella comienza todo lo que es la vida. Cuando hablamos de la homeostasis, estamos refiriéndonos a un término que utilizamos para referirnos al conjunto de órganos y al equilibrio, y sobre todo al equilibrio y la estabilidad en relación a los mecanismos que deben de mantenerse entre estos y las funciones que desempeñan a nivel macroscópico, pero sin olvidar que el origen de esto es a nivel microscópico, ante los cambios que se producen en el medio interno que rodea las células. Como ya lo había dicho anteriormente, y no debemos olvidar, las células son la unidad estructural y funcional de todo organismo vivo. Los mecanismos homeostáticos son los encargados de restituir las condiciones necesarias para que las células puedan vivir en nuestro cuerpo. Teniendo en claro ya este concepto de homeostasis, entonces ya podemos entrar de lleno a hablar de lo que es una adaptación celular. Para hablar de una adaptación celular tendríamos que preguntarnos qué es, cuál es su definición o cuál es el concepto de una adaptación celular. Se considera una adaptación celular a un estado intermedio entre una célula normal y una célula lesionada, en las que se alcanza un estado nuevo, pero claramente alterado, preservando la viabilidad de la célula y modulando su función en respuesta a tales estímulos.
Cuando siempre hablamos de adaptaciones celulares, podemos hablar de dos tipos según su etiología, una fisiológica y una patológica. Las consideradas fisiológicas son aquellas respuestas de las células a la estimulación normal, ya sea por hormonas o sustancias orgánicas químicas endógenas. En cuestión a las patológicas, son unas respuestas al estrés que permiten a las células modular su estructura y función. Dentro de las clasificaciones de las adaptaciones celulares del crecimiento y diferenciación vamos a encontrar de cuatro tipos: la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Vamos a empezar hablando de lo que es la hiperplasia. ¿Y cuál es la definición de hiperplasia? La hiperplasia viene a ser el incremento en el número de células de un órgano o tejido en respuesta a un estímulo que se puede acompañar de un aumento de volumen. ¿Qué quiere decir? La gran cantidad de proliferación celular o la gran cantidad de proliferación de células va a aumentar el tamaño de algún órgano específico o de algún tejido. Si nosotros vemos, voy a poner el zoom y vemos en esta imagen que es una imagen de un epitelio plano estratificado, ya sea de piel o de mucosa, en las cuales nosotros tenemos en claro que este epitelio plano posee en su estado normal cuatro capas específicas, que es el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granulomatoso y por último el estrato córneo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se encuentra en un estado de hiperplásico? Lo que vamos a ver histológicamente es que las células o las capas o los estratos de este epitelio van a variar en cuestión a la forma. ¿Cómo se van a ver a las células microscópicamente en un estado de mitosis en las cuales se va a ver una gran cantidad de producción o regeneración de células? Cuando hablamos de hiperplasia, también según su etiología se puede hablar de dos tipos de hiperplasia, una fisiológica y una patológica. Cuando hablamos de una hiperplasia fisiológica, cuando su etiología se puede dar de dos maneras, por una hiperplasia hormonal o por una hiperplasia del tipo compensadora. Cuando hablamos de un origen del tipo hormonal, cuando hay proliferación del epitelio, dentro de los ejemplos, cuando hay una proliferación del epitelio glandular de la mama femenina y una hiperplasia fisiológica que se produce en el útero grávido o cuando la mujer está embarazada. Cuando hablamos de una hiperplasia del tipo condensadora, cuando se produce la extirpación quirúrgicamente de una parte de un órgano, ¿no?, que puede regenerarse, como la hepatectomía parcial que se hace en el hígado, ¿no? Justamente este órgano tiene la facultad de poder reproducir su tejido en base a la regeneración celular. En el caso de arriba estamos viendo una hiperplasia del tipo hormonal en la cual estamos viendo una glándula mamaria, que es lo que vamos a ver de mejor manera acá. Acá en la imagen entonces podemos ver una hiperplasia fisiológica del tipo hormonal, en las cuales en la mano derecha estamos viendo una glándula mamaria en reposo y en el lado izquierdo estamos viendo una glándula mamaria durante el embarazo. Lo que nosotros podemos observar acá es que en la glándula mamaria durante el embarazo se va a ir incrementando o llenando los lobulillos de glándulas mamarias menores, a diferencia de lo que vemos en una glándula en estado de reposo, en las cuales los lobulillos se pueden apreciar con menos cantidad de tejido glandular mamario. En relación a lo que es la hiperplasia patológica, se refiere a casos de estimulación hormonal excesiva a efectos de factores de crecimiento sobre las células efectoras. Por ejemplo, dentro de los ejemplos de una hiperplasia patológica se encuentra la hiperplasia del endometrio del útero, ¿no? En las cuales, según el estado, la etapa en las cuales se encuentra el ciclo menstrual de la mujer, este endometrio puede sufrir cambios dentro de su estructura en su epitelio, ¿no? Acá podemos ver en imagen
ya en el Zoom, cómo se puede ver un endometrio proliferativo, un endometrio que está sufriendo una hiperplasia simple, un endometrio que está sufriendo una hiperplasia compleja en las cuales ya se ve una variación del tejido glandular que está proliferando en el endometrio y ya donde estamos viendo, apreciando una hiperplasia típica del tipo compleja, ¿no? En las cuales ya nosotros podemos observar o ya nos determina un tipo de estado patológico en la persona. Histológicamente es lo que vamos a ver acá, ¿no? En las cuales estamos viendo todo lo que es el epitelio del endometrio, en las cuales podemos ver la proliferación anormalmente aumentada de células en esta zona. También podemos ver que las glándulas se muestran de forma totalmente irregular, de tamaño mucho más grandes. En muchos de los casos, estas glándulas van a ser del tipo quísticas, que es lo que estamos viendo en esta hiperplasia típica de endometrio. El otro tipo de adaptación celular viene a ser la hipertrofia. ¿Qué viene a ser la hipertrofia? Viene a ser el aumento del tamaño de las células, lo que da lugar a un incremento del tamaño del órgano. ¿Qué es lo que vemos acá en imagen en relación a lo que es la hipertrofia? En la imagen A estamos viendo un corte transversal del tejido muscular en un estado normal y en la imagen B estamos viendo también un corte transversal de tejido muscular pero hipertrofiado. ¿Qué es lo que podemos ver o qué es lo que caracteriza a estos tejidos que los podemos diferenciar? Es el tamaño de las células que en la imagen B se ve totalmente aumentado. Por su etiología pueden haber dos tipos de hipertrofia, una hipertrofia fisiológica y una hipertrofia patológica. Dentro de las causas de la hipertrofia fisiológica se puede dar por el aumento de la demanda funcional o estimulación también del tipo hormonal y factores de crecimiento. Dentro de los ejemplos de esta hipertrofia fisiológica tenemos la maduración de órganos sexuales secundarios, ¿no? El crecimiento fisiológico masivo del útero durante el embarazo y la hipertrofia de mamas durante la lactancia. El otro ejemplo también de una hipertrofia fisiológica es la maduración de los órganos sexuales primarios de las gónadas, tanto en los ovarios como en la espermatogénesis. Y la otra o la última tipo de hipertrofia fisiológica es la hipertrofia por el aumento de la demanda funcional en los deportistas, ¿no? Por el aumento de ejercicio, por el exceso de ejercicios. Cuando hablamos de una hipertrofia patológica, los mecanismos de la hipertrofia patológica se debe a la mayor producción de proteínas celulares. En este caso, lo más común que podemos ver de una hipertrofia patológica es la hipertrofia miocárdica, en las cuales acá en imagen podemos ver la explicación del mecanismo de este tipo de hipertrofia, ¿no? En las cuales lo que vamos a ver en primer lugar es que va a haber una acción integrada tanto de los sensores mecánicos, ¿no? De los factores de crecimiento y de las sustancias pues vasoactivas pues, como los agonistas alfa, los adrenérgicos, la endotelina 1, la angiotensina 2, ¿no? Estas que van a producir señales que se van a originar, como ustedes pueden ver, a nivel de la membrana celular. Lo que van a hacer estas señales es que van a activar una compleja red de vías de traducción, como las vemos acá, ¿no? Estas vías de traducción, dentro de las cuales podemos encontrar aquellos receptores acoplados a las proteínas G, es considerada dentro de todas las más importantes en lo que es la hipertrofia patológicas. ¿Qué va a pasar con estas vías? Lo que van a hacer es activar un conjunto de factores de transcripción, como los vemos aquí, ¿no? ¿Como qué factores? Como el factor GATA4, el factor nuclear de células T activadas, el factor potenciador de miocitos 2. Estos factores de transcripción lo que van a hacer es actuar de manera coordinada
para aumentar la síntesis de proteínas musculares responsables pues de la hipertrofia, en este caso de la hipertrofia miocárdica, ¿no? Entonces, como vemos acá, se va a ver el aumento de la síntesis de las proteínas, ¿no? Pero también a la vez se va a dar el aumento de la producción de factores de crecimiento y a la vez se va a dar el aumento del rendimiento mecánico que nos lleva nuevamente al inicio del mecanismo de la hipertrofia patológica, como vemos acá. En relación a la atrofia, en cuestión a su definición, la atrofia, ¿cómo se define? Se define esta como la reducción de tamaño de un órgano o tejido por disminución de las dimensiones y el número de las células. También podemos ver, según su etiología, dos tipos, ¿no? La tipo fisiológica y la tipo patológica. Lo que estamos viendo acá en el ejemplo de la imagen es lo que estamos viendo es una atrofia de testículo, ¿no? Tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. Vamos a hablar entonces en primer lugar de lo que es la atrofia fisiológica, que normalmente este tipo de atrofia fisiológica es muy habitual durante el desarrollo normal. Cuando hablamos de atrofia fisiológica, dentro de algunos ejemplos tenemos las atrofias de estructuras embrionarias, como por ejemplo la notocorda y el conducto tirogloso, que experimentan atrofia durante el desarrollo fetal, como lo vemos acá en un corte transversal de un embrión, en las cuales ya hay presencia de la notocorda, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central o del futuro sistema nervioso central, en las cuales esta estructura, que es muy importante durante el desarrollo embrionario, desaparece en su etapa fetal, ¿no? O sufre una atrofia. El otro tipo de atrofia que también tenemos en cuenta es la disminución del tamaño del útero, que se produce poco después del parto, que es otra forma también de atrofia fisiológica. En cuestión a lo que es la atrofia patológica, obedece a diversas causas y puede ser local o generalizada. En cuestión a las causas, se encuentra la falta de actividad, que viene a ser la atrofia por desuso, o por causas de una nutrición inadecuada, como es la malnutrición proteico-calórica, por pérdida de la inervación motora, por trauma, producto de un trauma, por pérdida de estimulación endocrina, que es la pérdida estrogénica tras la menopausia, y la disminución del aporte sanguíneo o el envejecimiento, que es lo más común, que es la atrofia senil. En relación a los mecanismos de acción de la atrofia, se puede decir que esta se inicia por la disminución de la actividad metabólica, que lo que va a causar es una menor síntesis de proteínas. Esta menor síntesis de proteínas se da por el aumento de la proteólisis a nivel celular, y esta está dada por la vía de la ubiquitina, que lo que hace es que haya la carencia de nutrientes y el desuso activa de la ubiquitina, ¿no? Ligasas que se van a unir al pequeño péptido ubiquitina, a las proteínas celulares, y estas las van a dirigir para que sean degradadas en los proteosomas, ¿no? También algo muy importante que hay que tener en cuenta de la vía ubiquitina proteosoma, perdón, es que se cree que esta vía también es responsable de la aceleración de la proteólisis observada en diversas alteraciones catabólicas, ¿no? Como es la caquexia cancerosa. También se le hace responsable del origen de este. Si hablamos de las atrofias a nivel histológico, lo que vamos a ver en la imagen de la izquierda es que vamos a ver el corte transversal de los que son los túbulos seminíferos normales, y a la derecha vamos a ver el corte transversal de los túbulos seminíferos atrofiados, ¿no? Lo que se puede ver en esta imagen
es los túbulos seminíferos normales, ¿no? En las cuales su epitelio se encuentra totalmente conservado. En la periferia de cada uno de los túbulos seminíferos podemos ver los espermatozoides en sus diferentes etapas de desarrollo. Es más, en muchos de los túbulos seminíferos, las posiciones de los espermatozoides ya desarrollados, listos para salir al se encuentran en el centro de los túbulos seminíferos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen histológica de los túbulos seminíferos atrofiados, en diferencia de la imagen anterior que acabamos de ver de un túbulo seminífero normal? Lo que podemos ver en este tipo de atrofia es, en primer lugar, la disminución de las células de los túbulos seminíferos, de las células epiteliales propiamente dichas. O sea, hay una destrucción del epitelio de estos túbulos seminíferos, al igual que va a haber una disminución o una ausencia de los espermatozoides que veíamos en sus diferentes etapas en la otra imagen, y a la vez vemos una disminución del tamaño de los túbulos seminíferos, así como su deformación. No voy a quitar el aumento, entonces miren cómo se ven los túbulos seminíferos totalmente deformados. Ya no hay presencia de las espermatozoides como los vemos en la otra imagen. El epitelio totalmente perdido, ¿no? Totalmente desarmado, a diferencia pues del epitelio acá de los túbulos seminíferos que se encuentran totalmente conservados. El otro tipo de adaptación celular es la metaplasia, ¿no? La metaplasia es un tipo de adaptación celular que se suele considerar que es el paso intermedio para que un tejido pase de ser normal a ser un tipo de tejido neoplásico cancerígeno, ¿no? ¿Cuál es la definición que se les da a esta metaplasia? Se dice que es un cambio reversible en la cual una célula adulta, ya sea del tipo epitelial o mesenquimal, es sustituida por otra célula adulta de un tipo totalmente diferente. Dentro de los tipos más comunes que conocemos de metaplasia, se encuentran las que se ha podido ver, en las cuales se da el intercambio o el cambio de un epitelio cilíndrico por un epitelio escamoso, y el otro de metaplasia es el que se produce en las gastritis crónicas, en las cuales las células cilíndricas pasan a hacer o a formar células caliciformes, ¿no? En este tipo de metaplasia es la metaplasia intestinal. Si hablamos de sus mecanismos de la metaplasia, se puede decir de que esta se da por una reprogramación de la célula madre en los tejidos epiteliales o mesenquimales, que van a causar una diferenciación de las células madres hacia una nueva vía, ¿no? Estas, ¿por quiénes van a ser causadas? Por el producto de señales producidas por citocinas, factores de crecimiento y componentes de la matriz extracelular, que van a producir estímulos que promueven la expresión de nuevos genes o de diferentes genes, que van a producir la diferenciación hacia nuevas vías específicas para la producción de nuevos tejidos. Si vemos en la imagen de acá, vemos lo que es el ejemplo clásico de una metaplasia donde hay una diferenciación de un epitelio cilíndrico normal a una metaplasia del tipo escamosa, como lo vemos en la parte superior, ¿no? Esto es lo normal, un epitelio cilíndrico normal que puede variar hacia un nuevo tejido que es, o un tejido de otro tipo que es una metaplasia escamosa. Si lo vemos histológicamente es lo que estamos viendo acá. En lo que hemos visto anteriormente, hemos visto más graficado, pero en esta zona ya lo vemos cómo se ve histológicamente el epitelio cilíndrico ciliado, miren con sus cilios, y cómo se puede diferenciar a un epitelio plano escamoso. Luego de hablar de las 4 adaptaciones celulares, vamos a pasar con otros temas que vienen a ser las acumulaciones intracelulares. Estas acumulaciones intracelulares son manifestaciones celulares de trastornos metabólicos en las células de cantidades anormales de diferentes
o de diversas sustancias. Entre las sustancias normales acumuladas en exceso se puede encontrar lo que es el agua, los lípidos, las proteínas, el glucógeno, y entre los pigmentos podemos encontrar pigmentos endógenos y exógenos. Dentro de las acumulaciones intracelulares también podemos encontrar los cambios hialinos. Estos cambios hialinos se refiere a la aparición intracelular o extracelular de un material de aspecto amorfo, homogéneo, vítreo, que se tiñe comúnmente con los colorantes de hematoxicilina e eosina, que los tiñes de color rosado, ¿no? Se puede deber a diversas alteraciones o a causa de diversas etiologías. Entonces, miren, hay zonas en las cuales se ve justamente esta tinción con este colorante, en las cuales se puede observar este aspecto amorfo homogéneo, ¿no? De esta sustancia o cambio hialino. Otro punto importante también que vamos a ver el día de hoy son las calcificaciones patológicas. Las calcificaciones patológicas pueden haber de dos tipos, las calcificaciones tipo distróficas y las calcificaciones tipo metastásicas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de calcificaciones distróficas son aquellas calcificaciones que se observan en zonas de necrosis o tejidos muertos. Cuando hablamos de una calcificación metastásica, estamos hablando de que esta se da en tejidos vivos y casi siempre en un trastorno en el metabolismo del calcio por hipocalcemia. Vamos a ver en lo que es la imagen histológica, lo que podemos ver es una arteria o un vaso sanguíneo, específicamente una arteria de gran calibre, en las cuales se presentan calcificaciones en su pared, ¿no? Lo que estamos viendo son depósitos de calcio que se están depositando pues en tejidos dañados de la pared de esta arteria. La otra imagen que podemos ver es la calcificación del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, es como se puede observar lo que es la calcificación patológica. Por último, que vamos a ver el día de hoy son la amiloidosis. ¿Y qué viene a ser la amiloidosis? Viene a ser la presencia de una sustancia amiloide, que es considerado un material patológico del tipo proteínácea, que se presenta como un depósito hialino en diversos tejidos y órganos en diferentes enfermedades. Si nosotros ponemos el zoom al gráfico, lo que estamos viendo allí es un glomérulo del riñón, en las cuales vemos que se ha teñido ciertas partes de rojo, donde se está observando pues el depósito de material amiloide. En conclusiones que podemos sacar de la clase de hoy, se puede decir que la adaptación celular es un estado intermedio entre la célula normal y la célula lesionada y que se describen cuatro tipos de adaptaciones celulares propiamente dichas, que vienen a ser la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia.